Bueno, gracias a Dios. Ya nos hacía falta un retiro aquí en Campamento Oreb, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están felices? Gracias al Señor. Amén. Nuestro tema es irreprensibles. Y el versículo clave, básico, porque hay muchos, es el de Filipenses, ¿verdad? Vamos al de Filipenses, porque hay varios. A ver, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2, verso 15. Filipenses 2, 15. Solo para recordarnos a nosotros mismos el versículo clave. ¿Lo tienen? Ok. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que significa que tenemos una responsabilidad para con Dios y una responsabilidad para con la gente. ¿Sí? Resplandecemos como luminares en el mundo, porque hemos sido puestos o hemos sido dejados en este mundo después de conocer personalmente al Señor Jesucristo para ser embajadores del Señor. Amén. Y un embajador tiene que ser un fiel transmisor y testigo de la naturaleza, del poder, del carácter, de las características del rey a quien representa. Amén. Y en el libro de Romanos dice, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Y si la salvación fuera todo, la salvación inicial fuera todo lo que el creyente necesita, pues hace más sentido que una vez salvos el Señor nos lleve a casa, ¿verdad? Pero resulta que número uno, la salvación es el primero de muchos escalones que podemos ascender para crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y número dos, el resto del mundo va a creer en Cristo por medio del testimonio nuestro. Así es que tenemos una responsabilidad tremenda para con Dios y para con la gente, una vez hemos tenido nosotros un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, hemos estado aprendiendo en los talleres. Ya tuvimos talleres hoy y mañana vamos a tener más talleres. Así es que hay muchos detalles a los que yo no me voy a meter porque van a estar muy bien expuestos, han estado muy bien expuestos en los talleres. Entonces, hoy quiero dejarles una porción de la palabra de Dios que cuando descubrí esta porción en la palabra de Dios, puso un temor de Dios en mí tremendo y es una porción que de la que estoy consciente todo el tiempo y es muy, muy importante. Y el día de mañana pues les voy a dar otro versículo también para que se lo lleven a casa y para que sea un principio con el que ustedes puedan tener, del que ustedes puedan tener conciencia todo el tiempo. Amén. ¿Les doy el versículo de primero o se los doy de último? Vamos a ver. Empecemos y veamos en qué momento metemos el versículo. Pero les cuento una cosa, bueno, les cuento varias cosas. El día de hoy, 17 de noviembre, hace 33 años, en 1990, yo le dije a mi esposa, sí, acepto. Y ella me dijo a mí, sí, acepto. Así es que, ¿qué creen? Estamos celebrando nuestro aniversario con nuestros hijos. Amén. 33 años, así es que sí se puede. Ok, muy bien, habiendo dicho eso, el Señor me ha estado urgiendo en estos tiempos a contar un poquito más mis historias personales. Por regla general, Dios por años me tuvo, yo contaba muy poco acerca de mí mismo, excepto para ilustrar alguna cosa, y ese sigue siendo el propósito, ilustrar algún principio espiritual con algún ejemplo personal. Pero también las historias personales de quienes nos instruyen nos ayudan mucho, porque a veces nosotros estamos experimentando cosas similares o iguales. Y cuánta respuesta recibimos y cuánto alivio recibimos cuando sabemos que alguien más pasó por allí también.
Amén. Así es que, y además platicando con el pastor Sammy me decía, y tenía razón, los jóvenes no conocen mucho o algo de la historia, de el camino por el que el Señor nos ha traído y por cómo es que empezó a existir vida cristiana y cuál es el camino por el que el Señor nos ha traído y nos ha traído hasta acá. Y ha sido una buena jornada por la gracia de Dios. Amén. Así es que voy a contar algunas de esas cosas y esto me va a servir para sentar las bases para un versículo que es tan importante. Ahora, Dios pues no solo lo ha hecho conmigo, lo hace con todo aquel que quiera caminar, pero ha sido muy notorio que Dios, en la manera como me ha traído y el trato que ha tenido conmigo y las experiencias que me ha permitido tener, ha sido muy notorio, muy claro el patrón, el principio que Dios ha seguido. Dios hace algo y de repente, estudiando mi Biblia, empiezo a ver el reflejo exacto de lo que a mí me estaba pasando aquí en las Escrituras. Amén. Por eso me oyen decir, miren, créanme, esto se los estoy diciendo por experiencia y esto lo entiendo por experiencia propia. Pero yo recuerdo cuando el Señor empezó a abrirme las jornadas de Israel, de Egipto hasta Canaán, yo empecé a ver paso a paso el camino por el que Dios me estaba llevando a mí. Y ahí estaban reflejadas las experiencias espirituales que yo estaba viviendo. Entonces la Biblia empezó a cobrar vida, amén, y empecé a darme cuenta de cuán actual es la palabra de Dios. Es efectivamente un mapa, es efectivamente una lámpara para alumbrarnos el camino. Amén. De repente el Señor me empezó a abrir el cantar de los cantares. Igualmente empecé a darme cuenta de los detalles que estaban allí y de cómo el Señor había permitido en mi vida poder experimentar muchas de las cosas que estaba leyendo yo allí. Amén. Así es que todo eso nos afirma y nos da la confianza de saber que Él nos lleva de la mano y nos lleva por el camino. Amén. Si Israel pudo llegar a la tierra de Canaán natural, solo siguiendo la columna de nube y fuego, en mí ya no quedó ninguna duda que yo iba camino a la tierra de Canaán espiritual, porque el Señor me estaba llevando exactamente por el mismo camino. O el cantar de los cantares, si ella con todas las experiencias que tuvo terminó casándose con el amado, y yo me encuentro viviendo esas mismas cosas en el grado que sea, no es cuestión de si va a pasar o no va a pasar. Yo me voy a casar con el amado. ¡Hey! Gracias, Jesús. Amén. Ahora, todo esto es cuando elegimos dejarnos conducir por el Señor. Porque hay gente que se queda cementada en concreto en el mismo bloque toda la vida y no da un solo paso para adelante. Entonces, pues allí ya no culpo. Pero si de veras queremos caminar, es maravilloso este camino por el que Dios nos lleva. Amén. ¿Cuántos de veras quieren caminar? Ok. Y miren, una de las cosas que aprendí es que yo no voy a esperar hasta llegar ahí arriba para descubrir que todo esto es verdad y es cierto. Amén. Ahí arriba todo el mundo va a ser emparejado en el conocimiento teórico, ¿verdad? Amén. Todos vamos a saber lo mismo, pero oportunidad para vivirlo ya no va a haber. Entonces se va a quedar solo como conocimiento teórico, algo que pudo haber sido, algo que pudo haber pasado. Porque aquí, cuando era el momento de caminar este camino, elegimos perder el tiempo y darle nuestro corazón a otras cosas. No esperemos a que sea demasiado tarde para descubrir que todo esto sí es así. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad?
Amén, amén, amén. Conocen algo de mi historia porque aquí ya cuento cosas, pero Dios empezó a despertar fue mi alma neshama desde muy atrás. El Señor me salvó en 1981. Ustedes no eran, pero ni siquiera una idea en la imaginación de nadie, excepto en la de Dios en 1981. ¿Ok? Pero me llevaron a una actividad, un evento cristiano en un hotel y ahí conocí al Señor. Por eso yo nunca he tenido ese trauma de que solo en las iglesias está Dios, ¿verdad? A mí Dios me encontró en un hotel, ¿ok? El mismo hotel al que yo iba a las fiestas de 15 años cuando estaba en el colegio. Pero terminaba la fiesta y yo seguía miserable, perdido, con culpa, con la carga de pecado sobre mis hombros, sintiéndome miserable, perdido, desorientado. Amén. Sí, pero el día que Jesús llegó a mi vida, todo eso comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar. Gracias a Dios. Amén, amén, amén. Y yo ese día supe que ya nada iba a ser igual. No me pregunten cómo lo supe y sin embargo a estas alturas sí ya sé cómo se sabe. Sin saber cómo se sabe, lo supe. Amén. Y una cosa dije, ahora Dios tiene que haber estado detrás de todo esto. Dije, ok, obviamente puse mis pies en un camino nuevo, del que no sé nada, pero se ve muy emocionante. Así es que si vamos a caminar por aquí, lo vamos a hacer en serio. Eso lo dije casi el día 1. Amén. Ok. Empecemos a aprender pues. Empecemos a preguntar, empecemos a estudiar, a investigar. Estudiemos, veamos de qué se trata esto. Amén. Y Dios me dio el privilegio de ser pastoreado por gente sólida, estable. Yo continuamente, ¿saben? Cuando no sepan cómo empezar a orar, especialmente en las madrugadas cuando se levantan y bueno, una parte de ustedes ya se levantó, pero la otra todavía no. Y uno no sabe ni cómo empezar, ¿verdad? Porque uno está así como... ¿Saben qué hago? Yo empiezo a dar gracias, pero lo hago de manera congruente. Tengo una lista. Gracias por el grupo que estaba detrás de ese evento cristiano al que yo fui y en donde conocí a Jesús como mi Salvador. Y por supuesto que conozco a los que estaban detrás del evento, así es que doy gracias por nombre por las personas que estaban detrás de ese evento. Doy gracias por las personas que me invitaron a ese evento y así me voy. Cuando termino de dar gracias ya pasó como una hora y yo sigo dando gracias, pero por cada detalle, por cada cosa, por cada persona. Yo he dado gracias por James Strong un montón de veces. ¿Cuántos saben quién es James Strong? Es el autor de la concordancia de Strong. Si no fuera por la concordancia de Strong estaríamos medio desorientados todavía. Gracias a Dios por ese recurso, ¿verdad? Bueno, pues yo doy gracias continuamente por mis primeros pastores. Ellos supieron poner fundamentos muy estables, muy sólidos en nuestra vida. Teníamos una buena iglesia. El Espíritu de Dios se movía. Porque los fundamentos eran tan sólidos y tan estables, podíamos buscar a Dios y crecer y caminar, pues hasta el grado, ustedes saben básicamente, esto es muy importante saberlo, pero pues una congregación va a crecer hasta el grado en el que sus líderes han crecido. Es la verdad. Les tengo noticias. Gracias a Dios. No sé ni por qué están gritando, pero les tengo noticias. Amén. En lo que a nosotros respecta, como que no hay límites por ningún lado, ¿verdad? Gracias a Dios por la gracia y misericordia de Dios.
Pero por la misma razón, mis líderes tenían su nivel espiritual y bueno, pues yo empecé a aprender. Me pasó algo muy raro porque como al año de ya estar en la iglesia, ir a todos los estudios bíblicos a los que yo podía ir, a reuniones de oración, a todo lo que existía, o sea, un año después había aprendido pues de no saber nada a saber lo que ya sabía un año después era un montón, pero en comparación a todo lo que hay por saber era pues apenas, ¿verdad? Entonces no era la pretensión de creer ya saberlo todo. En un año, ¿cuánto vamos a saber? Pero por el otro lado, era una sensación muy extraña porque por un lado yo estaba agradecidísimo con todo lo que estaba aprendiendo, sabiendo que me faltaba muchísimo, pero por el otro lado empezó a ser muy real esta sensación de que, ok, y ya empecé a dar vueltas en el mismo círculo y me empecé a inquietar, ¿sí? Y empecé con la cosa de, está bueno, o sea, no lo conozco todo, pero en esta dimensión ya me sé mover, ya entendí de qué se trata. ¿Será que hay más en algún lado? Amén. Y conocen la historia. Dios llevó a la doctora Graciela Esparza a Guatemala en esos años. En México es la señorita Esparza, aquí es la doctora Esparza. Amén. Y ella tuvo la gentileza de atenderme. Yo me sentaba en su oficina todos los viernes al mediodía antes de irme a clases a la universidad y estudiábamos. Y ¿saben qué hizo esa primera vez que nos encontramos? Me dijo, bueno, ya que Dios cruzó nuestros caminos, creo que puedo ayudarte, porque cuando llegué con ella, una conocida mutua fue la que hizo el contacto allí y básicamente pues la pregunta es ¿en qué puedo servirte, verdad? Y le dije, pues mire, me siento estancado, tiene que haber algo más en algún lado y no sé dónde encontrarlo. Y me dijo, bueno, ya que Dios cruzó nuestros caminos, creo que puedo ayudarte. Bueno, me dio 4 versículos del Antiguo Testamento y 4 versículos del Nuevo Testamento. Eso es todo lo que hizo. Y me dijo, ok, vete a tu casa con esos versículos y me dices qué encuentras. Regresé la semana siguiente. Aquí en Guatemala decimos brincando en un pie de alegría. Le digo, doctora, yo vi un patrón ahí. Ahí hay un patrón, o sea, como que hay un camino, como que hay una ruta. Era el estudio de las 10 puertas, realmente las 12 se mencionan allí en Nehemías, en el libro de Nehemías, las puertas de Jerusalén, pero en el capítulo 10 se mencionan 10, así es que solo me dio de tarea las 10, las otras 2 las encuentra uno ahí también por otro lado. Y me dio citas en el Nuevo Testamento y me dijo, bueno, a ver si encuentras una relación. Y empecé a darme cuenta que el patrón que me daban esas puertas por el orden de las puertas y cómo se llamaban y todo lo demás, reflejaba exactamente estos versículos que me había dado en el Nuevo Testamento. Entonces miren qué importante, miren qué llave la que estaba poniendo en mis manos, porque una de las primeras cosas de las que me di cuenta en estéreo y a todo color, ahora no saben qué es estéreo los muchachos, es la relación que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Una sola verdad presentada de diferente forma. Entonces le di mi tarea la semana siguiente y solo me dijo, ok, ahora sigue tú mismo con lo demás. Entonces ella me había dado las primeras 4 puertas, yo seguí con las otras 6 y encontré los versículos en el Nuevo Testamento que correspondían al significado, al sentido de esas puertas. Eso fue básicamente lo que hicimos. Y después ella estaba dando un estudio bíblico en casa de unos amigos. El horario de mis clases me permitió ir al estudio bíblico y estaban estudiando las jornadas de Israel. Entonces ahí supe que existía tal cosa como la concordancia de Strong's, etcétera. Pero allí aprendí a estudiar. Entonces miren, por algo dice buscad y hallaréis, ¿verdad? Llamad y se os abrirá. Bueno, en esos días, ustedes creerían si les digo que la hermana Hicks vino a Guatemala en esos días y la pusieron a predicar en un evento de Aglow. Aglow es el Ministerio de Mujeres, Aglow, que es donde yo me convertí, por cierto. Y entonces yo me colé a ese evento porque sabía que ella iba a estar enseñando allí.
Y fue espectacular. No me pregunten qué dijo, pero fue espectacular. Pero en esos días ella trajo consigo el libro de la preciosa gema en el tabernáculo. Entonces yo compré uno y empecé a estudiarlo. Miren, ¿para qué les cuento, verdad? Lo que pasó. Se empezó a abrir el resto de la Biblia con este libro de la preciosa gema en el tabernáculo. Y una cosa maravillosa, porque más allá de lo que está escrito en el libro, empecé a darme cuenta, atrio, lugar santo, lugar santísimo, y empecé a ver ese patrón en la manera como Dios había creado el mundo. Y luego ya allí empecé a ver ese patrón reflejado en el libro de Apocalipsis. Bueno, ya saben. Entonces, una de las cosas que se me avivó, pues, es el ponerle atención a cada detalle que está escrito en la Biblia. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es toda la escritura? Cada palabra. Amén. Sí. Y Jesús dijo, ni una jota ni una tilde de esta ley va a pasar antes que todo se haya cumplido. Y dijo, quien no enseñe a poner por obra estos mandamientos muy pequeños, entonces muy pequeño va a ser llamado en el reino de los cielos. Pero quien ponga por obra, quien atesore, quien aprecie estos mandamientos muy pequeños, muy grande va a ser llamado en el reino de los cielos. Entonces, cuando empecé a entender eso, dije, caramba, voy a tener que poner mucha atención a cada detalle y a cada cosa, ¿sí? Y en los detalles se encuentran unos tesoros increíbles. Lo que pasa es que uno lee la Biblia como leer la prensa libre, ¿verdad? Ese es el periódico aquí. Y uno pierde de vista muchos detalles, mucha riqueza. Pero yo aprendí a detenerme en los detalles. Y entonces en esos días me volví extremadamente minucioso con cada detallito. Y yo lo quería saber todo. Entonces empecé a aprender muchas cosas. Pero mis líderes, mis pastores no enseñaban de esa manera, no enseñaban a ese nivel. Muchos de ustedes saben de qué estoy hablando por experiencia propia. Era como salvación, bautismo con el Espíritu Santo y punto. ¿Para qué quieres más? No necesitas más. Ahora dedícate a servir al Señor. Pues yo me dediqué a servir al Señor desde el día 1, ¿verdad? Pero era como que yo sí necesitaba más. Amén. Era un hambre insaciable por querer conocer mejor al Señor, por querer acercarme más a Dios. Era una obsesión el querer tener una relación más íntima, más completa. Amén. Sí, con Dios, el querer de veras caminar con Dios. ¿Entendemos caminar con Dios? No estoy hablando de caminar con una religión, estoy hablando de caminar con una persona. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué creen? Empecé a aprender cosas que mis líderes no sabían. ¿Sí? Y al principio empecé a abrir la boca y cada vez que abría la boca me llovía, pero me llovía, ¿verdad? Uno de mis pastores me dijo explícitamente, yo no veo la necesidad de que estudies la Biblia de esa manera, no hay ninguna necesidad. Gracias a Dios a esas alturas, si yo hubiera sido más inmaduro, hubiera dicho, pues sí, ¿verdad? Ya que nadie me hace caso, a nadie le interesa, mejor cierro la Biblia y me olvido. No. A esas alturas mi corazón estaba tan apasionado por Dios que yo dije, bueno, pues como que voy a tener que seguir solo, ¿verdad? Amén. Es cierto, gracias a Dios. Amén. Y yo sé que esto le ha ocurrido a algunos de ustedes. Amén. Entonces, bueno, yo seguí buscando al Señor y seguimos encontrando. Teníamos una reunión de oración. Y en esa reunión de oración ya habíamos aprendido a orar a otros niveles. Voy a omitir el detalle de cómo aprendimos los principios de batalla espiritual y ese tipo de cosas. Pero fue muy emocionante también. Pero teníamos unas reuniones de oraciones tremendas. Y pues si uno se mete en oración a esos niveles, Dios va a hablar, va a revelar cosas, nos va a dar discernimiento, nos va a dar palabra de ciencia, profecía. Entonces esas reuniones eran en esos días eran los miércoles.
Y yo recuerdo que el miércoles teníamos la reunión de oración y el jueves yo estaba sentado rindiendo cuentas en la oficina de los pastores, porque mira, oímos como que estaban diciendo quién sabe qué cosas. Y yo, sí, es que es esto y esto y esto y esto. Y algunas cosas las veían, otras cosas era otra vez esa cosa de que, ay, tan exagerados, no es para tanto, ¿verdad? Amén. Entonces fue una cosa tremenda. Entonces me empecé a dar cuenta de algo. Bueno, les voy a dar un principio, todavía no les estoy dando el versículo, pero les voy a dar un principio tremendo. Si nos vamos a Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, verso 9. Dice algo maravilloso acá. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ven otra vez la responsabilidad doble. ¿Por qué somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Primero, es real sacerdocio, es para tener una relación personal íntima con Dios. Amén. Pero luego dice, para que anunciéis las virtudes de aquel. ¡Wow! O sea, no hay escape de esto. Si estamos aquí es para hacer lámparas encendidas, para que otros vean lo que nosotros ya hemos visto. Y muchas veces no tiene que ser ni con palabras, puede ser con nuestra conducta, con nuestro ejemplo. De allí la urgencia de aprender a ser irreprensibles. Ahora, yo me empecé a dar cuenta de que más me valía ser irreprensible, porque ya había cada vez la reacción era un poquito más de frente. ¿Y por qué estás estudiando eso? ¿Y eso por qué te parece tan importante? ¿Y eso por qué te parece tan necesario? Y no tenían manera de saber que cuando se me abrían esas cosas, estudiando la palabra de Dios a solas en mi cuarto, yo terminaba llorando solito, ¿sí? O a veces terminaba gritando. Y la casa de mis papás, yo era soltero por supuesto, entonces estaba diseñada de tal manera que todo se oía en el área de dormitorios. Entonces yo agarraba mi almohada y gritaba en la almohada cuando Dios me empezaba a hablar y yo empezaba a ver esas cosas, ¿verdad? Era una cosa tremenda. Yo tenía en mi dormitorio, por si les interesa, tenía 2 camas en L y en medio tenía mi cojín grandote y es allí donde yo oraba. Y miren, uno piensa que Dios ni cuenta se está dando de lo que uno está haciendo. Me acuerdo una vez, fue muy claro, yo estaba en mi famoso cojín, ¿verdad? Teniendo mi tiempo con Dios. Y al día siguiente viene una hermana que tenía un don del lado del Espíritu tremendo, ya falleció Lili, ¿verdad? Viene y me llama por teléfono, me dice, mira, ¿qué crees? Te soñé. Estaba sentado en un cojín y estabas en la presencia de Dios. Si Dios ve eso, ve todo lo demás. Amén. Sí. Bueno, el hecho es que me empecé a dar cuenta que más me valía ser irreprensible delante de mis pastores. ¿Sí? Porque si no lo hubiera sido, yo hubiera invalidado automáticamente todo lo que estaba tratando de transmitirles, que yo estaba aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Saben qué hubieran dicho si yo hubiera hecho una locura? Quiero decir, una locura moral. ¿Saben qué hubieran dicho? Ya vieron todo el tiempo, se los dije. Carlos y sus chifladuras. ¿Es cierto o no es cierto? A lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, pero ellos de veras pensaron que era yo el que estaba chiflado. De hecho, en una ocasión me habló un poquito más serio uno de mis pastores y les voy a decir algo, los amo. Ellos probablemente no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando y todo eso era para mi bien y para mi provecho. Y los amo y los agradezco todo el tiempo. Amén. Sí. Ajá.
Pero uno de ellos me dijo, mira, estoy re tranquilo porque ya oré. Así le digo, ajá, sí, estaba preocupado que tú siguieras infectando al resto de la gente aquí en la iglesia. Pero el Señor me dijo que me tranquilizara, que Él tenía todo bajo control, que tú no ibas a infectar a la gente. Bueno, si supieran ya cuántos años después, a cuántos hemos infectado. Amén. Sí, gracias a Dios. Pero ven qué interesante, o sea, pues también hay un precio detrás de las cosas que uno ve, ¿verdad? Sí, ok, pero ven pues nuevamente el cuidado que yo empecé a tener con mi conducta, mis palabras, mis respuestas. Amén, mi caminar. Y literalmente, mañana les voy a contar otras historias. Pero literalmente yo iba a mi cuarto de oración y solo ponía la nariz en el piso y solo decía, Señor, hazme ser irreprensible. Especialmente cuando las cosas se ponían más calientes, porque a veces se ponían más calientes. A veces yo le compartía un principio a alguien y ese alguien obviamente, pues para mí era una experiencia, para la otra persona era una teoría. Y ustedes saben que las teorías las sacan de contexto, las interpretan diferente y después salen deformadas. ¿Se acuerdan que Pedro dijo en la segunda epístola de Pedro? Él dijo, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender y los indoctos y los inconstantes las tuercen. ¿Se acuerdan que lo dijo? Ajá. Entonces uno también tiene que tener esa clase de sabiduría y de prudencia. Amén. Entonces el hecho es que pasaba, que yo le compartía un tesoro, una perla a alguien y luego venía y lo repetía a saber cómo. Y ahí me tenían los pastores sentados en su oficina, ¿verdad? Mira, tú dijiste tal y tal cosa. Y la respuesta era sí, pero no. O sea, sí, pero no esto. Yo dije esto y esto y esto y esto. Y a veces se arreciaba el asunto, habían épocas, ¿verdad? Yo me iba a mi cuarto de oración, cierto, tengo que confesarles, una vez me fui de regreso de unas de esas reuniones, me fui de regreso a mi casa, solo saludé corriendo a mis papás, me fui a encerrar a mi cuarto y empecé a gritar en el piso y a somatar el piso. Realmente estaba furioso por algo que se había generado, ¿verdad? Por esto. Pero cuando terminé, no me duró mucho, no se preocupen, me duró como 3 minutos. Porque yo ya había aprendido que si nos vamos a quejar, quejémonos con Jesús, no con la gente. Sí, cierto. Para eso existe el cuarto de oración, gracias a Dios. Amén. David en cuantos salmos lo único que hace es quejarse, pero no se queja con la gente. La gente no puede hacer nada por nosotros. Número 1 y número 2, a lo mejor vamos a ponerles un tropiezo si nos quejamos y les contamos cosas que no deberían saber, ¿verdad? Amén. No, pues yo aprendí a ir a Jesús y me quejaba con Jesús, pero esa vez no solo me quejé, somaté el piso con las manos. Cuando terminé dije, gracias Señor, ahora perdóname. Ya te confesé lo enojado que me puso esa situación. Pero recordé un versículo, es parte del Sermón del Monte, es parte de las bienaventuranzas. Dice, cuando los vituperen por causa de mi nombre y hablen falsamente en contra de ustedes, mintiendo, dice, gócense y alégrense. Porque así hablaban sus padres, le dice al pueblo de Israel, de los profetas. Amén. Preocúpense si todo el mundo está hablando bien de ustedes cuando su conducta es irreprensible e intachable. Amén. Pero dice, si van a vivir de manera irreprensible, la gente va a hablar porque no entienden, no saben. Gracias a Dios yo ya tenía suficiente madurez para entender que no entendían. Entonces yo no me,
El enojo me duraba 3 minutos. Después decía, Señor, yo los perdono, perdónalos tú. O sea, si tú no me hubieras abierto los ojos a mí, yo no hubiera visto estas cosas tampoco. Así es que pues tú ya sabrás cómo abrírselos, cuándo abrírselos. Pero yo terminé de somatar el piso y me levanté y empecé a saltar de gozo. Porque me acordé que hay una bienaventuranza especial para aquellos que son perseguidos por causa de la palabra de Dios. Amén. Pero más me ocupé y me preocupé por ser irreprensible. Entonces nuevamente, o sea, este tema de irreprensible, créanme, nuevamente es por experiencia que les puedo hablar. Amén. Y otra vez con la nariz en el piso, literalmente. ¿Sí? Después me sacudía la nariz. Señor, hazme ser irreprensible. Les voy a dar el versículo de una vez. Vámonos a Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Gracias a Dios, yo descubrí este versículo muy al principio y dije, Dios santo, ayúdame. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Miren qué cierto es esto. ¿Sí? Dice, ¿lo tienen? Ok, voy a esperar a que lleguen. Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. ¿Hoy sí? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. A lo mejor por eso es que cuando tratamos de hablarle de Cristo a nuestros amigos del colegio, ni caso nos hacen. ¿Y tú me estás hablando a mí de Cristo? Ups. ¿O no? ¿Verdad que es cierto? Ahora, ¿de qué perfume está hablando aquí? No está hablando del que se quemaba en el altar de oro del incienso. También es perfume, también se llama perfume, pero no es la palabra que utiliza el hebreo aquí. ¿Saben de qué está hablando? Del aceite de la unción. Del aceite de la unción, de eso está hablando literalmente acá. Amén. Y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento los ungían con este aceite. Vamos a volver a mencionar la composición del aceite y los efectos de este aceite y todo. Y imagínense ustedes, ungían al sacerdote, a la persona, derramando aceite sobre su cabeza y luego ungían sus vestiduras con una mezcla, una combinación de la sangre de la ofrenda de paces y del aceite de la santa unción, ungían las vestiduras. Entonces, a donde iba olía. Pues si se lavaba la cabeza, pues a lo mejor la cabeza ya no le olía, pero los vestidos tenían un olor. Amén. Por eso más adelante en 2 de Corintios dice que a donde vamos, llevamos el dulce olor de su conocimiento. Imagínense, el sumo sacerdote no solo olía a los componentes de este aceite con el que era ungido, olía a las fragancias que quemaba en el altar de oro del incienso. ¿Sí? O sea, seguro la presencia del sacerdote se sentía pues a una distancia, ¿verdad? Porque esos son olores muy fuertes, los componentes que usaban para ungir y que usaban para quemar en el altar de la oración. Amén. Y qué hermoso que pues no tengamos que estar tan cerca de alguien para que note algo diferente, para que perciba algo diferente, para que perciba a Cristo. Y saben, en el Antiguo Testamento, la gente, o sea, había gente que se convirtió al judaísmo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ruth. Ella fue una prosélito, ¿sí? Se convirtió al judaísmo, digamos. Se convirtió a Dios, se convirtió al judaísmo. Rahab, ¿se acuerdan la ramera en Egipto, en Canaán? Ella se convirtió al judaísmo. ¿Qué creen? La hija del faraón que crió a Moisés se convirtió al judaísmo. Ella iba con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Lo dice la Biblia. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó cómo se llamaba. Ahí está su nombre. Ya me voy a acordar.
Bueno, el hecho es que la gente se convertía al judaísmo y la idea que tenía Dios era que finalmente se asentaran en la tierra de Canaán, en los montes de Jerusalén, y el resto de las naciones de la tierra se convirtieran a ellos por causa del Dios que ellos conocían y el Dios a quienes ellos adoraban y servían. Amén. Pero ¿saben qué pasó? El pueblo de Israel se empezó a convertir a las demás naciones y a su idolatría. Y uno piensa, ay, qué exageración, pues. Tenían un palo, lo adoraban. Yo creo que no es para tanto que Dios los haya juzgado tan feo. Es que ojalá, pues no, ojalá. Ya eso es grave, empezar a adorar otras cosas que no sean Dios. Pero es que lo que pasa es que no sabemos cómo adoraban esas cosas. Ni las menciono. Así de grueso es lo que hacían en sus cultos de adoración a esos dioses falsos. O sea, era grueso. De perversión para abajo. Sí. Entonces, miren, hay una cita, no la tengo porque no había pensado en esa, ahorita estoy pensando en esa, en donde dice que el nombre del Señor es vituperado por causa de ellos. ¿Sí? Y en el libro de Malaquías, esas sí se las puedo buscar ahorita, viene Dios y le dice al pueblo de Israel, miren, en cualquier lugar en cualquier nación, mi nombre es grande, mi nombre es honrado, ni me conocen, pero saben acerca de mí y por lo menos tienen un poco de respeto a lo que oyen y a lo que saben. Pero dice, pero mi pueblo, dice, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Eso está en Malaquías. Dice, mi pueblo que supuestamente me conoce, no me honra. Y allá afuera gente que no me conoce tiene un poquito más de respeto cuando hablan de mí. Y a veces pasa, ¿verdad? Sigue pasando. Y entonces en el Nuevo Testamento vuelven a citar esto, Pablo lo vuelve a citar y dice, sí, o sea, el nombre del Señor es vituperado por causa nuestra. ¿Por qué empezaron a vituperar el nombre del Señor las demás naciones? Porque vieron la conducta del pueblo de Israel. Ellos no fueron irreprensibles. Entonces ellos venían y trataban de proyectar al Dios de Israel delante de las demás naciones. ¿Cómo respondían las demás naciones? Ay, saber qué clase de Dios sea, como que está más divertido el nuestro. ¿Lo ven? Y como cristianos nos pasa lo mismo. A veces nos da vergüenza hablar del Señor Jesucristo en la escuela, en la universidad, porque sabemos que nuestra conducta no está reflejando u honrando lo que se supone que somos. Entonces no estamos siendo irreprensibles, ¿sí? Y hay una mosca muerta en el perfume del perfumista y resulta que le hablamos a la gente y fuera de encontrar una dulce fragancia y querer saber más y querer acercarse a nosotros, se alejan porque apesta lo que estamos diciendo, porque no coincide lo que estamos hablando con lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, una pequeña locura echa a perder nuestro ministerio de ser luminarias que alumbren en lugar oscuro en este mundo. O de anunciar nuestro ministerio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces no dice una gran locura, una pequeña locura. Tremendo, ¿verdad? Bueno, la palabra mal olor, miren, hacen heder y dar mal olor. Déjenme ver si tengo. No, sí. La palabra mal olor significa algo moralmente ofensivo. Significa hacerse odioso. Pues no es uno el que se está haciendo el odioso, es a Dios a quien estamos haciendo odioso para la gente. Porque dicen, yo tenía la esperanza, tengo una necesidad, tenía la esperanza de encontrar a Dios hablando con esta persona que yo creía que lo conocía y resulta que lo que me está presentando como que no coincide con la vida que lleva. Entonces no puede ser cierto, no puede ser así porque no veo el reflejo. ¿Ven qué serio? Y dice,
Así una pequeña locura. La palabra locura literalmente significa una tontera, una estupidez. Es definición de diccionario, ¿sí? Al que es estimado como sabio y honorable. Está hablando del aceite de la unción. Empezamos a afectar la unción que hay en nosotros. ¿Cuándo nos unge el Señor? Como sacerdotes. No es necesariamente con el primer paso, el de la salvación inicial. Si nos vamos al libro de Éxodo, al libro de Levítico, en donde se narra el momento y la manera como ungieron por primera vez a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, vamos a notar una secuencia de acontecimientos. Si quieren, vámonos ahí. Vámonos a ver, Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Verso 1. Éxodo 29, 1. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Hasta aquí no han ofrecido esto, solo lo prepararon, pero ya saben que eso está allí, que eso está presente. Entonces, lo primero que uno aprende o comienza a aprender es que hay provisión que Dios nos dejó para que podamos ser limpios y consagrados. La salvación, por supuesto, que es sino la sangre del Señor Jesucristo limpiándonos de pecado. Amén. Pero ahorita ya no van a salvar a esta gente, figurativamente hablando, ahorita la van a consagrar. Entonces, eso significa que ellos tienen que saber que Dios quiere limpiarlos no solo la paga del pecado o la culpa del pecado, sino que quiere limpiarlos también del poder y la presencia del pecado que todavía está allí en nuestro viejo hombre. Amén. Eso es lo primero. Yo empecé a descubrir eso poco a poco, porque a mí me enseñaron que una vez salvo y lleno del Espíritu Santo, en mí solo había una naturaleza, la naturaleza de Cristo. Ya mi naturaleza carnal, ya eso ya no estaba allí, ya Dios ya no tenía nada que ver pues con eso, ¿verdad? Ya Dios había provisto para eso. Pero yo buscando al Señor con toda sinceridad me daba cuenta de mí mismo, pues, y de mis actitudes y de algunas cosas que yo todavía traía. Y yo decía, algo no está coincidiendo aquí. Se supone que yo ya soy perfecto porque es lo que me están diciendo desde el púlpito, y por el otro lado yo veo que no soy perfecto todavía. Todavía hay cosas con las que tengo que lidiar. Entonces, una de dos: o no me están enseñando bien, o yo ni siquiera soy salvo. Pero pensé, no, salvo sí soy. Sé que soy salvo porque estuve allí cuando pasó. Entonces a lo mejor no me están enseñando bien. Y empezó la búsqueda. Y empecé a descubrir cómo Dios había provisto de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, no solo para limpiarme de la paga del pecado, sino para limpiarme de toda esa presencia del pecado que todavía veía yo adentro de mí. ¿Lo ven? Muy bien. Ok, eso número 1. Número 2, verso 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. En esos días en los que estuvo la doctora Esparza acá, ella nos enseñó acerca de el poder y la necesidad de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Señor Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Mateo el Señor dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bueno, nos vamos al libro de los Hechos y vemos a los primeros discípulos haciéndolo, y
no hay una ocasión en la que no hayan bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bueno, fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben qué es allí donde Dios empieza a ungirnos? Porque la Biblia dice en el libro de Gálatas que si en Cristo hemos sido bautizados, de Cristo estamos revestidos. Entonces, ese día lavaron a los sacerdotes de pies a cabeza, una figura de bautismo, e inmediatamente los vistieron con las vestiduras sacerdotales. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Amén. Bueno, entonces ya ellos tenían conciencia de que Dios había provisto no solo para su salvación inicial, sino para su perfeccionamiento moral. Número 1. Número 2, ellos ya habían sido bautizados en Cristo. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ¿de dónde sacaban el agua para llenar la fuente de bronce si estaban en el desierto? Tiene que haber sido de la roca que los seguía. Y 1 Corintios 10 dice que la roca que los seguía era Cristo. Fueron bautizados en Cristo. Amén. Bueno, entonces, primero la conciencia de que Dios ha provisto para nuestro perfeccionamiento moral. Segundo, el ser bautizados en Cristo. Y luego, de inmediato, el ser investidos con estas vestiduras sacerdotales. Amén. Ahora, cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, tenemos que saber que ya siendo salvos no somos perfectos. Necesitamos ser perfeccionados, para lo cual el Señor ha dejado provisión también. Necesitamos saber que nuestra salvación es instantánea, pero nuestra conversión es progresiva. Amén. Ok, bueno, pero venimos y nos bautizamos en Cristo. Y nuevamente, si alguno está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Es saliendo de las aguas del bautismo y salimos con estas vestiduras. Por eso el bautismo es tan vitalmente, eternamente importante. Bueno, entonces, una vez vestidos de Cristo, miren lo que pasaba, verso 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Amén. Cuando uno sale de las aguas del bautismo, viene el Señor y nos unge. Amén. Y en esos días, pues la doctora Esparza me bautizó y pues el Señor me empezó a ungir porque empecé a orar a otros niveles, empecé a entender la palabra a otros niveles, empezaron a pasar muchas cosas. El Señor ya me había ungido para que sucediera eso. ¿Sí? Los sacerdotes son del lugar santo para adelante. ¿Sí? Ok, espiritualmente hablando. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Aquí les estoy dando puros principios espirituales. Ok. Esa unción es a la que se refiere Eclesiastés capítulo 10, verso 1, cuando dice que una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Está hablando del aceite de la unción, del aceite con el que se unge. Amén. Ahora, ¿qué hace el perfume del perfumista? Miren, por ejemplo, bueno, veamos, mejor no les voy a dar la composición del aceite, pero veamos, por ejemplo, en Cantares capítulo 1, verso 3. Cantares 1, 3. A ver, Cantares. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cantares 1, 3. Ella ya está consciente de que su amado tiene una fragancia maravillosa, porque dice, Cantares capítulo 1, verso 3. Espérenme que todavía estoy en Eclesiastés. Aquí está. Dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Está hablando del perfume del perfumista. Es la misma palabra. Shemen se llama en hebreo el aceite
el aceite con el que ungían. ¿Sí? Dice, tu nombre es como ungüento derramado. Y en Cantares, capítulo 4, verso 10. Ahora viene el Señor y Él está ahora percibiendo esta dulce fragancia en ella, en su amada. Dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejor es que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. ¿Sí? Él la ungió cuando el Señor nos unge. Por eso el bautismo en agua es tan vital, porque es allí donde somos revestidos de Cristo. Cuando el Señor nos unge, ¿de qué nos unge? De Cristo, de su carácter, de su poder, de su autoridad, de su naturaleza. Cuando Él nos unge para orar en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Nos unge. ¿Saben por qué ungían a los reyes, a los sacerdotes y a esa gente del Antiguo Testamento en la cabeza? Porque era figurativo de echarle aceite a una lámpara para que brillaran fuerte y pudieran alumbrar con su luz al resto de la nación de Israel. Entonces viene el Señor y nos unge para convertirnos en luminarias, en lámparas encendidas, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos echa aceite para que alumbremos. Amén. Y este aceite, ¿qué es? Sino el nombre de Jesús presente en nosotros, no solo adentro, sino sobre nosotros. Y la gente empieza a percibir. Si cuando fuimos salvos ya podían percibir un cambio, espérese, después de ser bautizado con el Espíritu Santo y de ser bautizado en agua, en el nombre de Jesús, vaya si no perciben que ha habido un cambio aún más profundo en nuestras vidas. Amén. Y el aceite del Señor está sobre nosotros. ¿Sí? En el tabernáculo, ¿dónde está ubicado el aceite? Sino en el lugar santo, en la lámpara, precisamente para que ésta brille, para que ésta alumbre. Entonces el Señor nos unge, ¿sí? Y la gente empieza a percibir un cambio. Y hasta aquí todo va re bien. Y yo me acuerdo en la iglesia, con mis líderes, con la gente, todo iba re bien y re bonito. Y tan lindo Carlitos, etcétera. Pero me empecé a meter más adentro en la palabra de Dios y empecé a darme cuenta, pues, que también la palabra nos iba a enseñar áreas en donde necesitábamos cambiar. Empecé a abrir la boca y a mencionar estas cosas, y entonces ya no estaba tan alegre, ya no estaba tan lindo el que lo estaba diciendo, porque eso sí ya no me gusta oír, ¿verdad? ¿Ven lo que estoy diciendo? Amén. Pero no podían negar la fragancia, la presencia del Señor. ¿Sí? A causa de esa unción es que yo vi la urgente responsabilidad de pedirle al Señor que me ayudara a ser irreprensible. Porque si yo allí hubiera hecho alguna pequeña locura, una mosca muerta hubiera hecho heder lo que el Señor ya estaba edificando en mi vida. Y la gente, en vez de acercarse, se hubiera alejado. Como les dije, chifladuras de Carlos, ¿verdad? ¿Lo ven? Ok. ¿Qué más hace el aceite? Además de alumbrar, ¿sí? Además de ser la presencia del nombre en nosotros. Miren, por ejemplo, el Salmo 104, verso 15. Y miren, un cristiano que camina y que crece es la persona más feliz que hay sobre la faz de la tierra. Salmo 104, verso 15. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro. Amén. ¿Cómo hace que nuestro rostro brille? El poder y la presencia de Dios sobre nuestra vida. ¿Brillar de qué? ¿Cómo hace brillar el rostro? Ustedes han visto gente que sus rostros brillan. ¿Por qué decimos que brillan? Porque están así. ¿O porque están así? El rostro brilla de gozo.
En el Salmo 45, Dios el Padre ungió al Señor Jesucristo con óleo de gozo más que a sus compañeros. Amén. Entonces la gente empieza a ver el gozo, empieza a ver que somos lámparas encendidas, ¿sí? Empiezan a percibir una dulce fragancia, empiezan a acercarse porque quieren averiguar qué cosa tiene esta persona que yo todavía no tengo. Amén. ¿Ven qué emocionante es? ¿Saben qué más hace este aceite? Proverbios 27:9. Proverbios 27, verso 9. Dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. ¿Saben qué hace este ungüento, este perfume? Alegrar el corazón. Eso es lo que se refleja en el rostro, ¿verdad? La alegría del corazón, que trae la presencia de Dios en la vida de un creyente que está caminando. Miren qué otra cosa hace este aceite. Lucas capítulo 10, verso 30. Lucas capítulo 10, verso 30. Y esta es la historia del samaritano, el buen samaritano, ¿se acuerdan? Que encontró a un hombre herido, mal herido, a la orilla del camino, y pasó un sacerdote y se hizo los quites, y lo mismo un levita. Verso 33, Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. ¿Y qué les echó? Aceite y vino. ¿Saben qué hace el aceite? Suaviza las heridas, trae sanidad, trae salud. Y si todavía teníamos alguna herida que supuraba, amén, cuando somos bautizados en el nombre de Jesús y Él empieza a ungirnos, la presencia de su nombre termina por sanar todo lo que necesita ser sanado en nosotros. Amén. ¿Ven qué maravilloso es el aceite de la santa unción? ¿Sí? Y no tenemos que ser algo especial para que esto ocurra. Solo caminar, solo seguir el camino. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados en el nombre de Jesús. Allí somos investidos de Jesucristo. Inmediatamente el aceite empieza a descender. Inmediatamente empieza a descender el aceite. Amén. Entonces la gente empieza a notar estos cambios y era inevitable. Pues la gente en la iglesia donde nosotros nos formamos originalmente empezó a notar los cambios, ¿verdad? Pasaban cosas así curiosas y divertidas que empezaron a crear un nuevo problema. Teníamos un instituto bíblico. A mi clase llegaban 100 personas. A la clase de los otros llegaban 15 personas. Pues nadie dijo que no había un precio que pagar, ¿verdad? Y entonces, o sea, el problema se arreció. Ustedes saben, los celos, la envidia. Y entonces busquémosle algo malo a Carlos, porque de seguro algo malo tiene y ahí lo podemos señalar y entonces podemos ponerle fin a este problema. Amén. Y uno lo sabe. Entonces va uno al cuarto de oración. La nariz en el piso. Señor, hazme ser irreprensible. Y mañana les cuento el resto de la historia. Pero si yo no hubiera sido irreprensible, la gente que sí vio y recibió y caminó, y ellos se convirtieron en el núcleo de lo que hoy es Vida Cristiana. Amén. O el fundamento de lo que hoy es la iglesia Vida Cristiana. Amén. Pero si yo no hubiera sido irreprensible, una pequeña locura hubiera hecho que todo lo demás se echara a perder y emitiera mal olor. Y en vez de acercarse, se hubieran alejado y hubieran dejado a, entre comillas, Carlos y sus locuras. ¿Ven lo que estoy diciendo? Amén. Yo no quiero moscas echando a perder mi perfume. Aquello que hay sobre mí, que es lo que atrae a la gente al Señor Jesucristo, una pequeña locura lo echa a perder.
entonces ya la gente no se va a ver atraída y Dios tampoco va a tener la confianza de mandar a la gente a mi camino, a hacer que se nos crucen, porque tiene la confianza de saber que en mí pueden encontrar una respuesta. Hace 2 días salí a caminar y como a los 5 minutos de haber regresado de caminar a la casa, tocan el timbre. Un vecino me dice: usted es pastor, ¿verdad? Y nunca había hablado con él. Sí. Empieza, ¿verdad? Tengo una situación. Se le llenaron los ojos de lágrimas. A ver, venga. Bueno, oramos para que recibiera al Señor Jesucristo, y para hacerles corta la historia, va a haber un seguimiento allí. Pero algo lo atrajo, tuvo la confianza, y no él, Dios, que es el que nos atrae. Muy bien hubiera podido mandárselo a alguien más, pero ¿por qué tuvo la confianza de mandármelo a mí? ¿Lo ven? No estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor Jesucristo. ¿Quieren que Dios tenga la confianza de mandarle a ustedes gente? Porque sabe que van a encontrarse con Jesús en el momento que se encuentre con ustedes. Amén. La unción ya la tienen si han sido revestidos del Señor Jesucristo. Si no han sido bautizados en agua en el nombre de Jesús, mañana con mucho gusto los metemos al agua. Si no trajeron una mudada para eso, usen la ropa chuca que tienen ahorita puesta, guárdenla y mañana la volvemos a usar y bautizamos su ropa también. Amén. Tenemos batas. ¿Qué les parece? Trajimos batas para poderlos bautizar. Ok, pero el hecho es que mientras más nos metemos con Dios, más irreprensibles necesitamos ser, y vivir más conscientes que una pequeña locura puede echar a perder el perfume, la dulce fragancia que la unción que hay sobre nosotros despide. Amén. La conducta es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar como cristianos. Y si la cuidamos, hay que ver lo que Dios va a hacer a través de ustedes. Está por verse lo que Dios puede hacer a través de sus vidas. Pero la conducta. Amén. Leamos una última vez ese versículo y vamos a orar. Eclesiastés capítulo 10. Verso 1, lo subrayaron bien, ¿verdad? Ok, ahora ya saben que existe ese versículo. Tremendo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tremendo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la manera como Dios opera? Sí, Dios quiere usarlos a ustedes como luminarias en este mundo. Dios quiere usarlos a ustedes para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente. Solo necesita ver que haya una conducta que acompañe la unción que Él ha puesto sobre ustedes. Amén. Y hay que ver lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Amén. Bueno, démosle gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a ponernos en pie y creo que no tenemos por qué esperar para mañana ni para ningún otro día. Ahorita mismo necesitamos nosotros hacer una elección, tomar una decisión. Amén, amén. Ok, y es muy fácil. ¿Cuántos quieren ser irreprensibles? Miren la recompensa
el gozo de ser usados por Dios. Amén, amén. El respaldo que van a tener sus palabras cuando ustedes abran la boca, ¿sí? Así es que cerremos nuestros ojos, levantemos las manos al cielo y así como yo oré muchas veces, solo díganle: Señor, ayúdame a ser irreprensible. Hazme ser irreprensible. Señor, si necesitas reprenderme para que yo pueda ser irreprensible, repréndeme, muéstrame en dónde a lo mejor no lo estoy siendo. Muéstrame si hay alguna mosca muerta por allí que hace que la gente no se acerque a mí, sino al contrario. Muéstrame si hay una mosquita muerta por allí que hace que la dulce fragancia de tu nombre pues no se pueda percibir con tanta facilidad en mi vida. Señor, perdóname, perdóname. Fue tan pertinente y puntual el hecho de que oráramos para destruir a los profetas de Baal, ¿verdad? ¿Saben qué estábamos destruyendo allí? Esas moscas muertas que hacen heder el perfume del perfumista. Amén, amén. Señor, tú ayúdame a tener una conducta, Señor, que honre lo que soy y lo que tengo en ti, Señor. Te lo pido. Y hazme ser irreprensible. Gracias por la unción que hay sobre mí. Dígaselo al Señor. Gracias por la unción que hay sobre mí. Gracias porque he sido revestido de Cristo. Gracias. Fui bautizado en Cristo, por lo tanto fui revestido de Cristo y vino el aceite de la santa unción y tú me ungiste. Gracias por ese óleo. Por eso mi corazón está tan lleno de alegría. Mi rostro emana ese gozo. Hay tanta sanidad en mi alma porque el aceite sana mis heridas. Gracias, gracias, gracias por la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Y de paso, si alguien tiene alguna herida abierta, lo que necesita es dejar que el aceite toque esa herida y la sane. El salmista David dijo: hieden y supuran mis llagas. Es el mismo término de hacer heder el perfume del perfumista. ¿Por qué? Porque no dejamos que ese aceite toque las profundidades de nuestro ser y nos sane. Pero Señor, gracias por ese aceite, por la presencia y el poder de tu nombre sobre nuestras vidas. Gracias porque tenemos el combustible necesario para hacer lámparas encendidas. Gracias. Ahora, Señor, somos lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, ayúdanos a tener una conducta, bendito Señor, que acompañe lo que somos. Señor Dios, te lo pedimos para que la fragancia de tu presencia en nuestra vida pueda desprenderse y la gente pueda ser atraída a ti a través de nosotros. Gracias, 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 Señor, por lo que haces, por lo que eres y por la obra tan tremendamente maravillosa, Señor, que haces en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, confiando en ti y suplicándote: ayúdanos a ser irreprensibles. Ayúdanos a ser irreprensibles. Perfectos no lo somos, no lo seremos. Tú eres el único perfecto. Pero ayúdanos a cuidar nuestra conducta. Ayúdanos a cuidar nuestras palabras. Ayúdanos a cuidar nuestra conversación. Ayúdanos a cuidar nuestras actitudes. Bendito Señor, ayúdanos, Señor. Gracias. Haznos ser irreprensibles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Con tu ayuda sí se puede, Señor. Sí se puede, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, Señor. Démosle gracias a Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Santificado sea tu nombre, Señor.